Me llamo María Pérez Medina. Nací en Dos Hermanas, Sevilla. Nací el 28 de octubre del 29. ¿Qué recuerda usted de su abuelo? Murió casi con el siglo, pero claro, yo no estaba cerca de él, porque ellos vivían en Dos Hermanas y nosotros vivíamos ahí en la estación de la Atalaya, porque mi padre, como ya he dicho antes, era de la Renfe y vivíamos en una castilla cerca de la vía. Y me va usted a contar un poco Dos Hermanas, Sevilla, pero usted pasa toda la vida prácticamente aquí en Almargen, ¿no? En Almargen no, en la Atalaya, claro, que es de Cañete. Entonces, el término de Cañete la Real, que por ahí hay una estación de Renfe que era la estación de Cañete. Después le cambiaron el nombre, se lo cambiaron y ahora la han derribado y en esta es donde está puesto Almargen Cañete. ¿Qué se dedicaban su abuelo o qué le contaron que hacían su abuelo? ¿Cómo eran su abuelo? Mi abuelo era contable. Contable. Estaba de contable en una fábrica de tejido. Allí en Dos Hermanas, una fábrica de tejido que había allí en Dos Hermanas, que eso lo han quitado. ¿Y qué tejidos hacían? ¿Recuerda usted algo? ¿Le contaron algo? Yo de eso no me acuerdo. ¿Se lo contaron o la llegó a conocer? Mi abuelo era de mucho dinero, se lo vendió lo que tenía y se fue. Eran solamente dos hermanos. El hermano los tenía estudiando, mi abuelo era un bala perdida y él vendió, claro, se pondría de acuerdo con su hermano y vendieron las fincas y las tierras que tenían y se fueron. Uno estaba estudiando y era abogado y se fue a Inglaterra. A Inglaterra. Allí se casó en Inglaterra. ¿Y su abuelo qué hizo después de vender todo aquello? Mi abuelo se fueron al Brasil y allí también compró una finca que tenía muchos caballos, ¿viste? Llevaba dos niños chiquitos, a mi madre chiquita y a otro que tendría 2 o 3 añitos. Me dice que su abuelo era de posible, o sea, que era de una familia acomodada, se puede decir, ¿no? De dos hermanos. Tiempo sí, porque para poder tener los hijos estudiando en Madrid, para pagarle carreras, pero mi abuelo no fue muy bueno para los estudios. Bueno, él sabía leer y escribir más que de sobra, ¿no? Era un hombre ilustrado. Claro. Un hombre ilustrado, ¿no? Sí, claro. Estuvo en la universidad en Madrid y no sé cuántos años estaría. De allí no sacó carrera, que el hermano sí hizo, pero él no, porque era contable. Y yo no sé qué más haría, pero... ¿Y de Brasil qué noticias le llegaron de su abuelo? ¿Qué hizo en Brasil? Allí tenía una finca, compró muchas tierras, tenía su finca y allí estaba muy bien. Pero allí se le mató el niño que llevaba, se le mató ya mayor, ya llegaban allí muchos años, se le mató con 17 años y ya no quería saber de allí, de aquello, lo vendió, las cosas que tenía y se vino para acá, para España. Y volvió a Sevilla a vivir, sí, volvió a Sevilla, ahí se compró una casa que dice que era un palacio, de bonita, pero ahí empezó a tirar dinero y ya traía más hijos de allí, claro. ¿Y en Sevilla, cuando se instala en Sevilla, qué negocio, a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace en Sevilla? En Sevilla ya no sé en qué estaría trabajando antes, porque yo eso no lo supe. Allí es que, claro, estaba derrochando el capital que traía. Se ve, según le escuché yo a una tía mía. O sea, que él haría fortuna, su abuelo hizo fortuna en Brasil. En Brasil, sí. Pero después cuando vino, más que otra cosa, con las mujeres, que le ponía una buena casa, que no sé qué, así, me contó una vez una tía mía. Lo llegó a conocer, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos años lo conoció? Y yo estuve en Dos Hermanas cuando murió. Sí. ¿Y él luego fue a Dos Hermanas también residió también en Dos Hermanas? Porque me dice que compró una especie de palacete en Sevilla, pero también mantuvo relación con Dos Hermanas, con su pueblo de origen, ¿no? Sí, claro. Ellos eran de un pueblo de Cádiz. No me acuerdo. ¿Y su mujer, su abuela? Murió joven, sí, con 52 años. Cuando yo nací, murió mi abuela. ¿Le contaron cómo era su abuela? Esa tía mía, que es la que me contaba parte de la historia, que yo eso no lo sabía tampoco, porque yo no me había criado con ellos. Pues me decía eso, que
con tantos malos ratos y tantas penas que pasó con mi abuelo después de que se vino del Brasil. Pues dice, mi madre murió de pena y murió con 52 años, murió joven. Mi abuela, pero mi abuelo duró mucho. Mi abuelo tenía 96, 97 años tenía mi abuelo. ¿Y conservó parte de la fortuna o lo lapidó? Lo lapidó todo lo que había. Eso voló. Y ya, claro, se tuvo que poner a trabajar. Y las hijas, porque otro que era de la vaya, poco más chico que mi madre, se llevaban poco, era perito y electricista que los hizo allí en el Brasil. Y cuando vino a España se puso a trabajar ahí en el Brasil. Aquí en España. En Dos Hermanas. Eso es la información que tiene sobre su abuelo, ¿no? Y esa es la información que yo tengo, que es lo que esta tía mía me contaba. Además, yo veía a mi abuelo cuando venía a la fábrica con la carpeta. ¿Eran personas religiosas estos abuelos que me está contando? ¿Estos abuelos son por parte de su madre o por parte de su padre? Por parte de mi madre. ¿Eran personas religiosas? No, eso no lo sé yo. Porque como yo no estaba con ellos. Tampoco de ellos. Yo de niña siempre estuve con mi padre cuando nos sacó del colegio. Porque nosotros no teníamos ni padre, murió mi madre cuando tenía yo 7 años, que era la mayor de 4. Y entonces mi padre estaba perdido también, porque cuando recogieron un tren que vino recogiendo los ferroviarios para que no les hicieran daño a las familias, pues venían recogiendo los ferroviarios y nos dejaron en Ronda, y mi padre estaba en Sevilla a hacerse una cura de garganta y le tenían que quemar no sé qué de la garganta. Total, que le pilló en Sevilla, que iba de camino para Sevilla, y en Bobadilla se quedó y ya para acá no podía pasar. Iba en el tren, ahí cortaron las vías cuando estalló el movimiento. Sí, sí. Y entonces tuvo que seguir para allá y llegó hasta Sevilla andando a Campo Traviesa. Se tuvo que ir andando. Cuando llegó a Sevilla, ya ni médico, ni el médico lo vio, estaba ya el follón de la guerra. Formado, claro, en Sevilla sí. Ya habían entrado las tropas. Sí, y ya mi padre entonces tuvo que quedar, que no podía volver para acá. Y a nosotros nos dejó el tren ese, nos dejó en Ronda. Y ya cuando eso nos cogieron ahí en un camión. Aquella noche la hicimos en Ronda, mi madre había echado un colchón y lo tiró al suelo allí en la estación. Allí nos tiró a los niños en el colchón para que descansáramos. Por la mañana vino un camión, nos llevó el camión, salieron las tropas por aquella sierra y salieron a tirarle al camión, mataron al chofer y ya nos tiramos a la trinchera nos tiramos a la cuneta, se diga. Y allí en un terraplén que hacía, de eso sí me acuerdo yo. Eso fue, bueno, ya me estaba preguntando por su abuelo y ya ha entrado en ese episodio, pero ya me lo va a contar, le voy a preguntar directamente. ¿En qué circunstancias estaba su familia cuando se levantó el movimiento? Su padre era ferroviario, como me ha dicho. Era ferroviario. Y estábamos Era un trabajador del Estado, ¿no? Un asalariado del Estado. Claro, de ferrocarriles andaluces. Supongo que eso a su padre... No es como ahora que le llamamos Renfe, antes eran ferrocarriles andaluces. Y mi padre entró desde muy jovencito ahí. ¿Desde muy jovencito fue el primer trabajo que tuvo o tuvo otro trabajo antes? Yo no sé si estuvo trabajando antes en algún sitio, porque mi abuela era viuda también y tenía 2 niños y claro... Esa abuela, por cerrar un poco y cerrando la sí. parte más superior de su árbol genealógico, esa abuela, la madre de su padre, estaba viuda, o sea que usted no conoció a su abuelo por parte de su padre. Yo no lo conozco. ¿Ni sabe a qué se dedicó? Yo creo que trabajaba en el campo. Mi abuela, claro, y el marido y eso trabajaban en el campo. ¿Esta otra abuela también proviene de Sevilla o ya? No, de Morón de la Frontera. Mi padre nació en Morón y era un trabajador del campo. Y se sacó él con su esfuerzo, supongo, porque una madre viuda tendría lo primero que trabajar, que su madre trabajaría en la calle, supongo, ¿no? Seguramente. Mi abuela, sí, por parte de mi padre, estaba trabajando de cocinera con el marqués de Morón. Que mi padre me contaba muchas historias de esa familia, que
la institutriz que tenía para sus hijos le daba clases a mi padre, que por eso mi padre pudo entrar en la Renfe. Sí, estaba muy bien preparado. Él fue el que nos enseñaba a nosotros a leer y a escribir cuando ya nos recogió nosotros del colegio. ¿Cómo era aquella familia con la que vivía su abuela? Porque me interesa también saber cómo eran las familias de clase alta andaluza, cómo vivían. ¿Qué le contaba a su padre de ellos? Unos marqueses y ella trabajaba en la cocina de esa familia, ¿no? No sé, creo que decía que era la cocinera, yo no... Supongo que unos marqueses que tendrían en Morón tendrían muchas propiedades, ¿no? Tendrían mucho campo. Claro, sí. Pertenecían muchas tierras a ellos. Sí. ¿Y cómo contaba su padre que trataron a su abuela, o sea, a su madre, a la madre de él y a él, en su caso? Supongo que por lo que cuenta bien. Sí, bien sería, puesto de que la institutriz que tenía para sus hijos le daba clases a mi padre. Sí. O sea, que de alguna manera estaban prácticamente incluidos o insertados en la familia. En la familia, claro, yo pienso que sí, yo ya esa historia, porque mi padre me contaba poquito, pero esa familia, cuando esa familia también se derrumbó, porque este marqués estaba él de cacería, creo, y cuando llegó a su casa se encontró que estaba la mujer abrazada a uno. Entonces le dio un tiro y la mató. Venía de cacería, le dio un tiro y mató a la mujer y al otro hombre. Y resulta que eran hermanos. Era su hermano. Era su hermano, que había venido, que estaba fuera en el extranjero y vino. Y claro, fue ese momento. Y pilló ese momento y lo mató. Ese momento y se abrazaron los dos hermanos, la hermana y él. Y en ese momento pues llegó él. Y él pensó que estaba... que tenía un amante. Y fue y le dio un tiro a cada uno y los mató. Entonces ya ahí esa familia se derrumbó. Se fueron de Morón a Sevilla, creo, no sé dónde. Y ya mi abuela se quedó con los niños. Ya mi tío, que eran solamente dos hermanos. Mi abuela se fue a su casa. Se fue. Dejó de trabajar como cocinera para aquella familia. Claro, porque ellos se fueron y se quedó sin trabajo. Una cocinera trabajando en una casa de unos marqueses, supongo que trabaja viviendo allí, a lo mejor, ¿no? Dentro de la casa. Ya lo pasó mi abuela muy mal, porque mi padre contaba que lo mandaba, dice, toma, le daba 3 perrillas, me parece que le decía, 3 perrillas, y le decía, llégate y te trae el aceite, un poquito de aceite que compraba, claro, mamá, que lo estaban pasando, lo pasábamos más. Y ya para poner una comida, para poner un potaje o poner lo que fuera. Y se traía justo lo que necesitaba para poner la comida, porque no tenía medios ninguno. ¿Cómo contaba su padre que era aquella casa en la que él estuvo viviendo? No contaba nada de la casa de los marqueses, de cómo era, de lo que tenían o de lo que no tenían. Yo sé que mi padre ya era más mayorcito, ya era más mayor y iba con él de cacería, para cuando le tiraba a un animal o lo que sea, pájaro o lo que fuera. Y mi padre iba y se lo recogía y en eso le dieron un tiro a él en el pie, a mi padre. Ah, sí. Le dieron un tiro y estuvo en el hospital estuvo mucho tiempo en el hospital en Sevilla. ¿Y lo superó? Sí. No fue, o sea, que no le quedó cojera. No le quedó cojera, no. Mi padre estaba muy bien. Su abuela, una vez que le pasa aquello, se queda viviendo en la casa que tendría. Una casa que tenían, que sería heredad de sus padres o no sé qué, porque otra cosa que me contaba mi padre, que cuando se iba mi abuela a trabajar, claro, sería lo primero, antes de estar que se lo llevaba él, porque lo primero no se lo llevaría, más chiquito no se lo llevaría. Y tenía bisabuela. Él no me contaba de abuela, no, de bisabuela. Y que la bisabuela se mató porque subía una escalera con el niño en brazos, una mujer con un tigre con 102 años. Y subía las escaleras para subirse arriba con el niño para acostarlo y llevaba la sillita del niño y el niño en brazos. Digo, no vea qué valor de mujer. Sí, y qué energía tendría esta mujer con 102 años para subir a un niño arriba.
¿Tuvieron muchos hijos sus abuelos por parte de su madre, los que me ha contado? 6. ¿Y por parte de su padre? Solamente 2. ¿Se puede considerar por parte de su padre que el nivel de vida era un nivel de vida medio bajo, ¿no? Se puede decir. Claro, por parte de mi padre, sí. Y por parte trabajando en el campo, gastándolo bastante más, porque claro, ella viuda y con 2 niños y trabajando, ya lo pasaría bastante más la criatura. ¿Tuvo que trabajar en qué labores llegó a desarrollar fuera de casa, además de todo aquel tiempo que estuvo trabajaba? Sí, estuvo trabajando también en el campo, que creo que sí, que mi abuela también estuvo trabajando en el campo, y ahí a casa de los marqueses, esto también. Luego, su padre, vamos a pasar a hablar de su padre y de su madre. Su padre, ¿qué sabe de él de pequeño? ¿Sabe leer y escribir, como me ha dicho? Sí, sí, sabía muy bien. Mucho más de... Daba clase a los muchachos que tenían que entrar en la Renfe, él le daba clase. ¿Él de pequeño le contó a su padre que fue a colegio? ¿Estuvo en algún colegio? O... No, esta institutriz que fue la que le enseñaba. Pero lo preparó para entrar en la Renfe, pero antes él tuvo colegio, tuvo algún... Yo creo que no. Que probablemente fuera lo que él... Después, mientras estuvo en el hospital, que las monjas se interesaban porque era una persona bastante inteligente. Y las mismas monjas también le ayudaron mucho cuando estuvo en el hospital. Pero ahí también ya era el mayorcito y él se prestaba mucho a aprender, claro. Yo no sé. Pero de jovencillo lo que usted tiene de información es que él aprendió con aquella familia, con aquellos marqueses, con la institutriz, aprendió, se preparó para presentarse al trabajo de ferroviario, ¿no? Yo no sé qué edad tendría cuando salió él de allí, pero claro, él sí estaba ya un poco preparado, pero luego después también pondría él mucho de su parte para ir aprendiendo más. ¿Le contó su padre en qué empezó a trabajar? ¿En qué empezó, si tuvo algún trabajo antes de ferroviario? Por lo visto trabajaba en el campo, pero muy poco tiempo estuvo en el campo. ¿En el campo, en Morón? ¿Qué trabajos podía haber en el campo? Me refiero, había grandes extensiones supongo que de viñedo, por allí había mucho, ¿no? No, lo que estaba era arando con la yunta. Con una yunta de bueyes o de... De bueyes o de mulos, no sé. Y luego después él decide en un momento dado de su vida presentarse a eso que era como una oposición o algo parecido para ingresar de ferroviario. Seguramente que sería unas oposiciones a algo, porque entró, claro, pues no es... Ahí lo que había que estar es bien preparado, por lo menos saber bien de leer y de escribir, las matemáticas y esto. Y la prueba, ¿no? Según le contó a usted, sí. La prueba, y entra a trabajar de ferroviario. ¿Con qué edad más o menos le dijo su padre? ¿Cuántos años llevaba cuando...? Con unos 20 años o menos. ¿Cómo era el trabajo que su padre desarrolló? ¿En qué consistía? Trabajar, meter traviesas en la vía. Claro, que hacían la gente del Renfe, lo mismo que hacen hoy en la brigada. Luego después ya estaba más encargado por los otros más jóvenes. Ahí. Pero eso sí, muy malas noches, que tenían que estar nada más porque las vías había que vigilarlas entonces mucho. No estaban las cosas mecanizadas como ahora y tenían que estar de vigilancia de noche con el capote, con unas lluvias muy grandes. Yo me acuerdo que venía mi padre con el faro de vigilancia, porque tenían que hacer la vigilancia de noche. Cuando le tocaba de noche y después de día nosotros jugando no lo dejábamos de dormir. Claro, nos reñía muchas veces porque de noche trabajaba y de día no lo dejábamos de dormir. De todas maneras, ferroviario era uno de esos trabajos que podían estar, por lo menos te daban cierta estabilidad, no era tan... Sí, era un trabajo bueno, ¿no? Dentro de lo que había en aquellos tiempos, ¿no? Era un trabajo duro, tenía una paga segura. ¿Cuánto podía cobrar su padre cuando entró? Poquísimo. Para llevar una casa a duras penas, ¿no? A duras penas. Tampoco era una cosa de... A duras penas, y también porque no, si en mi casa hubiera habido una administración, hubiera vivido mi madre, o yo hubiera sido más mayor, pero había quien administrara la casa y en esos tiempos había muchísima necesidad. Venía la gente pidiendo y nosotros le dábamos de lo que había en la casa, se lo dábamos.
nos pedían un poquito de aceite, le dábamos una botella llena, nos pedían azúcar, le dábamos a lo mejor cartuchos. O sea, que fueron generosos en la época. Los cartuchos de estraza, esos que venían con el azúcar, eso, estábamos siempre, mientras lo repartíamos, llegaba mi padre y decía, esto no puede ser, estas niñas son una ruina, y era verdad, éramos una ruina, porque no había una administración, y mi padre lo pasó muy mal, y esto dice que hay gloria, y yo creo que estará, porque lo que pasó mi padre para criarnos a nosotras, 3 niñas chicas, yo era la mayor, tenía 7 años. Como ferroviario, por saber un poco de aquel trabajo, me dice que eso, que desde colocar traviesa, está pendiente de dar entrada y salida a los trenes, ¿no? No, eso de entrar y salida a los trenes era trabajo de los guardabugas. Mi padre estaba con la vigilancia, con las zorrillas para llevar material de un sitio a otro. La zorrilla es como un carro que va por la vía. Bueno, pues llevar el material de un lado a otro, porque a donde tenían el trabajo tenían que llevar material. Y eso lo llevaban con ese... ¿El trabajo de qué? ¿El trabajo de qué? ¿Qué trabajo tenían que hacer? Colocar, estar pendiente de la conservación de las vías, ¿no? Claro, eso tenían que llevar, si estaban metiendo traviesas, los tirafondos, las escarpias y los trabajos de... Que eso físicamente también era muy duro. Me estaba diciendo que era duro por los horarios y todo eso, pero también físicamente desgastaba. Duro. ¿Cuántas horas podía echar su padre trabajando? 8 horas. Aunque tenía guardia, como me ha dicho, que de vez en cuando tenía que hacer noche y tenía que hacer noche, pero si hacía noche no hacía día. O sea pero hacía el trabajo de noche. Yo no sé si de noche le pagaban algo más, porque no, el pobre mío no daba nunca explicación de esas cosas, porque éramos niñas. Nosotros eso no. ¿Y él normalmente que trabajaba? ¿Él se levantaba muy temprano y llegaba por la tarde? Sí, a veces, no, entraba sobre las 8:30, a las 9, entraba a trabajar. Salía al mediodía. Y nos dejaba solita a 3 niñas y pegado a la vía donde estaban pasando los trenes. Porque ustedes vivíais cerca de la vía. Sí, como de aquí a la puerta. ¿Eso qué era? ¿Que el Estado proveía de una casa a los ferroviarios? La compañía de los ferrocarriles, la compañía de los ferrocarriles tenían las casas hechas para los ferroviarios. ¿Y allí vivían todas las familias de ferroviarios o vivía una sola familia? No, ustedes? Una sola familia. Cada casilla, porque le llamaban casilla, cada casilla vivía una familia. ¿Había muchas casillas en muchos sitios o dependía de la...? A 1 kilómetro, a más de 1 kilómetro y a 3 kilómetros había una de la otra. Estaba llena la vía de casillas de ferroviarios. Había una y a lo mejor a los 2 kilómetros. Nosotros estuvimos viviendo en 2 y estaba a 1 kilómetro una de la otra. Primero estuvimos en una que le llamaban la casilla de Pérez, porque mi padre era Pérez de apellido y le decían la casilla de Pérez por la cantidad de años que estuvimos allí. Una vez que aprobó, su padre va a Sevilla primero. A Sevilla. Y de Sevilla lo trasladan aquí a... Lo trasladaron a Peluí. A él lo trasladaron de primera hora. Él se casó viviendo en Sevilla. Estaba en Sevilla trabajando y allí se hizo novio de mi madre. De mi madre vivían 2 hermanas y ya se conocieron allí, se casaron y a él lo echaron a Peluí. ¿Le contaron sus padres cómo fue su boda? No sé, en aquellos tiempos una boda sencilla. Ellos lo celebraron como se celebraban en aquellos tiempos las bodas. Una pequeña fiesta familiar y ya está, ¿no? ¿Se fueron de viaje de novio? ¿Se lo contaron? Sí, estuvieron en Gibraltar de viaje de novio. De Sevilla vinieron a Gibraltar. ¿Y le contó a su padre y su madre cómo se conocieron ellos? Pues en una reunión de amigos, que mi padrino de bautizo fue un amigo de mi padre, que eran íntimos amigos, que después él también era de los ferrocarriles, era jefe de estación. O sea, en una reunión de gente del trabajo. Del trabajo. Conoció a su madre, que era amiga de un amigo. Sí, ellos eran las amigas y los amigos, y claro, saldrían, se juntaron, y este amigo de mi padre, pues los conocía mucho a ellos porque era de 2 hermanas. El jefe de estación era de 2 hermanas y se conocieron. ¿Estuvieron mucho tiempo de novio? No. Lo menos 4 años, dice que estuvieron de novio. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos hermanos? 4, 3 niñas y el varón. Éramos 2 niñas, después vino el varón y después otra niña. ¿Se casaron muy mayores? ¿Se casaron jóvenes?
mi madre tenía 26 años y mi padre 33. Por seguir con la historia de su padre, con 33 años se casó, pero antes ya era ferroviario, ya de Sevilla se había ido a Espelúi. No, yo cuando se fue después de casado, ¿no? Cuando le dieron, ya eran novios, entonces cuando le dieron el traslado pensaron de casarse, como eso le daban unos días, claro, le daban unos días para la boda, pues aprovecharon para el viaje de novio y eso, y ya le hicieron el traslado. ¿Su padre perteneció a algún sindicato de ferroviario? No, mi padre no perteneció nunca a nada. El hermano sí, fue del sindicato, allí en Morón, del sindicato de trabajadores del campo. Y a causa de eso lo metieron en la cárcel y murió mi tío en la cárcel. Murió en la cárcel cuando la guerra, lo cogieron luego, cuando entraron los nacionales, claro, lo cogieron. Él firmaba los vales del comité, porque estaba en el comité, como firmaba los vales, ahí por la firma lo cogieron y se lo llevaron preso y murió en la cárcel. ¿Tuvo mucho tiempo en la cárcel su tío? Pues no sé, de un sitio a otro lo mandaban. Yo en ese tiempo tenía poca edad, pues no, estuvo años. Y murió de las cosas que se podían coger a lo mejor en la cárcel, ¿no? De necesidad, porque dice que lo que le echaban de las cáscaras de patata, la montadura de las patatas, se las echaban como si fueran animales. ¿Y su padre desarrolló, era un hombre con estudio, desarrolló alguna idea política o...? Nunca tuvo nada que ver con la política. ¿No perteneció a ningún partido ni...? A ninguno. ¿Ideas tenía más progresistas, más conservadoras? Él fue un trabajador siempre y no... Un trabajador y nunca de política, nada de nada. ¿Se habló en su casa ni él tenía...? Ni se hablaba en mi casa de política. Era un hombre apolítico totalmente. Totalmente. Él, por proseguir con su historia vital, se fue a Espelúi y de Espelúi ya lo trasladaron, que vinimos en unos vagones que había para los traslados, como si fuera una casa. El vagón venía para poner las camas, los colchones. Ya los vagones traían sus literas y venían los colchones para, según la familia, si traía de literas el vagón. Una parte para la cocinita, para hacer la comida. Tardaba un traslado a lo mejor un mes para llegar al sitio que íbamos. Porque hacían paradas en alguna estación y los dejaban allí viviendo muchos días. Sí. Y luego después volvían otra vez a montarse y a coger otra mercancía, porque venía el vagón con un mercancía. Aquella pequeña odisea no la vivió. La viví con 3 años, pero me acuerdo que traía un gatito rubio y yo estaba con mi gatito y el gato se saltó por la ventana del vagón y se me fue. Madre mía, yo me acuerdo de lo que yo lloraba por el gato, pero ya está, de lo que me acuerdo. Y ya está. Pero que echaron un montón de días para llegar aquí, claro, a la Atalaya, sí, a Cañete la Real, ¿no? A Cañete la Real. Porque usted, al criarse en ese ambiente, ¿cómo era el sistema ferroviario andaluz? ¿Estaba bien? ¿Escuchaba usted a su padre y eso te lo escuchó después decir, esto está bien organizado, puede estar mejor, puede...? Como siempre, los trabajos, sí, siempre igual. El sistema ferroviario, las máquinas aquellas de carbón, chiquititas, que pasaba que muchas veces las volvía al aire desde el montazo y iban a parar a Bobadilla. Los trenes de entonces eran... Los trenes que conoció usted de pequeña eran de carbón, ¿no? De carbón, claro. Y después ya vinieron otras máquinas que salieron nuevas, que le hacía y le decíamos las máquinas de las alas, porque le hacía como si tuviera una ala hacia los lados. Y cuando lo veíamos ya viene la máquina de las alas. ¿Y esa que iba ya? ¿Cómo funcionaba esa ya? También con carbón. Alrededor del mundo del tren habría más gente, ¿no? Estaba en la estación estaba el guardagujas, ¿no? Claro, el guardagujas, la expectación, el factor. ¿Qué hacía, porque ya que usted ha conocido aquel mundo, que me lo cuente un poco, ¿qué hacía el guardagujas, por ejemplo? ¿Cuál era su función? Claro, volver las agujas, está pendiente en el invierno de la estufa, barre la sala de espera, esa faena se la daban al guardagujas, barre lo que es el andén de la estación, porque es el personal que había, y el factor ya se encargaba de la noche y ejerce de estación del día. Las estaciones entonces eran algo más concurridas casi que hoy, porque el tren era el medio de locomoción que había más moderno entonces. Más moderno, sí.
¿Cómo recuerda usted las estaciones de tren? Porque se movieron mucho. ¿Cómo las veía de pequeñita? ¿Qué le parecía que el mundo, que por cierto ha sido tan romántico luego y tan descrito en tantos libros y tantas... Bonita, muy bonita, de verdad, muy bonita. Las estaciones, a mí cuando estaban reformados, a mí me ha dado una alegría de ver la estación como era antiguamente, porque de eso sí que me acuerdo. Porque después la enlucieron, le han quitado el enlucido y la han dejado como eran antes, de piedra. ¿Y dónde va a parar lo bonita que está ahora? Las casillas eran de piedra, también esta piedra que ahora le llamaban la piedra vista, esa que ponen en los zócalos, pero que antes eran piedras. ¿Cómo eran esas casillas de los ferroviarios? ¿Qué tenía la planta de una casilla de un ferroviario? Que supongo que tampoco era una gran cosa, porque yo he visto algunas ya de las que quedaban y no eran muy grandes, ¿no? No. 2 dormitorios y el salón comedor. Y ya está, no había más. Unas ventanas muy grandes de madera y su puerta partía en 2, porque los ferroviarios era raro porque no tenía niños. Claro. Tenía familia para poder echar el cerrojo de abajo y asegurarlo bien, porque los niños no los fuera a coger tren. Eso es algo que ese peligro siempre ha estado ahí en el tren, ¿no? Sí. También supongo que una familia que se cría ahí ha tenido que vivir episodios de ese tipo, ¿no? Porque siempre, y más antiguamente, había mucha gente que lo del pasar el tren, eso se ve que incluso muchos que se suicidaban tirándose a las vías del tren, ¿no? Sí, muchos. Allí antes de venirnos nosotros, que ya nos vinimos aquí porque ya mi padre estaba de guardabarrera y alquiló una casa aquí, nos vinimos a vivir en 10 pueblos. Y unos días antes de venirnos de allí se tiró un hombre en la misma puerta de la casilla. Se tiró el tren. Estaba siempre, y el peligro, ¿no? De los guardabarreras siempre tenían que estar alerta, ¿no? De que no... Claro, en los pasos a nivel sí, tenían que estar. ¿Ocurrió alguna vez algún accidente? Sí, a mi padre le ocurrió porque lo echaron a la parchite y iban robando un tren que llevaba bidones de aceite y fueron tirando bidones de aceite y ya a mi padre lo estuvieron mareando bastante porque claro, estaba de noche, tenía que darle paso al tren y no se dio cuenta que iban tirando los bidones de aceite y habían tirado uno allí a la vera del mismo pasto y él no lo vio. Decía que como no había visto, que sí, es que estaba dormido y no había estado en el pasto. Claro, lo marearon, sí. Se vinieron aquí a esta parte, usted tenía 3 años solamente cuando llega aquí Sí, cuando llegamos aquí a la Atalaya. Tenía 3 años y otra hermana mía que nos llevamos 15 meses, una de la otra. Veníamos chiquitas, claro. Y ahí ya nació, pero todos nacimos en 2 hermanas. Porque como mi madre tenía días su familia, cuando iba a dar a luz, se iba para allá. Hermanas, y nosotros, los 4 éramos de 2 hermanas. En esa casa que me estaba contando antes, que era tan chiquitita, ¿había habitaciones, había camas, por ejemplo, para todas las niñas? Que nada, ahí en el mismo dormitorio dormíamos los 4, claro. No, porque mi madre tenía la cuna, la más chica, los 4 no, entonces no dormíamos nada más que 2. Y los chiquitos pues, dormían, mi hermano que era muy chiquito y la niña que tenía 9 meses. ¿Cómo era, por ejemplo, el salón? ¿Qué había en un salón de los años 30 y poco? ¿Qué podía tener? Sí, pues allí tenía mi madre un mueble, como un aparador que se le decía, la mesa, una mesa grande, larga, que le ponía 2 braseros a la mesa. La cocina estaba aparte, porque allí tenía, la misma cocina tenía una chimenea grande, que la chimenea se podía hacer de comer, y de noche se encendía en el invierno, y teníamos la casa calentita, se estaba muy bien por las chimeneas que tenía, y luego ¿Y retrete? Ventanas. ¿Había cuarto de aseo? ¿Qué va? Aparte allí había que irse en el campo. ¿Una corraleta con animales había? O... Sí, teníamos muchas gallinas, más de 70 gallinas, teníamos siempre. Y teníamos siempre el cerdo, la cabra para la leche. O sea, que había más o menos, ¿no? Sí. ¿Y cómo se desplazaban? Tenía allí unas tierras que eran también de la Renfe, estaban pegadas a la vía, pasaba un arroyo por el medio, y entonces mi padre sembraba allí un huerto muy bueno, sembraba muchas cosas. ¿Eso lo tenían todos los ferroviarios? ¿Tenían No, también... aquella casilla, porque tuve la suerte de tener
ese trozo de tierra que la sembraba mi padre. Le sobraba tiempo, no le sobraría mucho tiempo para hacer No aquello, le ¿no? sobraba mucho, pero sí dedicaba mucho tiempo, claro. En el verano dedicaba el tiempo que podía para el huerto. Era necesario para llevar la casa para adelante, ¿no? Claro, El tener porque así teníamos las cosas del huerto para la casa. Luego un quinqué. un quinqué, que eso va con aceite, va Con petróleo. con petróleo, ¿no? Y con eso se alumbraban las dos habitaciones o tres que había. No, porque en algunos poníamos una candileja, que le llamábamos una candileja, que eran de estas que gastaba mi padre para el farol. Y cuando teníamos que ir para no mover el quinqué de su sitio, Sí. pues nos llevaba para las habitaciones la candileja, tenía una para un sitio, otra para otro. ¿Cómo era? Porque la casa a lo mejor no estaba cerca del pueblo, ¿no? ¿Cómo se desplazaba usted En el tren, a Ronda, a comprar. La familia de los ferroviarios a comprar. siempre pueden desplazarse gratuitamente, ¿no? Sí, Pues, porque teníamos el pase. Un Después, más adelante, un kilométrico, que teníamos cada uno el kilométrico. El kilométrico es como un librito donde van apuntando, van cortando los sellos de los viajes que hace. Pero digo, para hacer desplazamiento cerca y en sitio donde no había estación, ¿cómo lo hacían? ¿Tenían una bicicleta? ¿Tenían...? Sí, mi padre para ir al trabajo nos llevaba la bicicleta. Porque él había... Se iba en las zorrillas, porque eso íbamos muchísimo, cuando estaban lejos llevaban las zorrillas. Y cuando eso pues nos llevaba, yo me llevaba la bicicleta para llevarla a mi padre de comer. ¿Su madre qué labores desarrollaba en la casa? Supongo que la de una ama de casa, ¿no? ¿O tenía también algún trabajo fuera? Mi madre había hecho corte y confección. ¿Y eso cómo se...? Y estuvo trabajando en la fábrica de cortadoras. Mi madre cuando se casó estaba de cortadora en la fábrica de tejido de dos hermanas. Pero una vez que se desplaza aquí, ¿cómo...? No, ya no trabajó más. Ya se casó y... Se casó y se dedicó a su casa y a sus niños y ya está. Y Que ya era bastante. aquel trabajo de corte y confección lo aprendió, eso requería una preparación para... Sí, ella lo hizo en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ella lo traía de allí. Sí, mi madre se vino de allí con 20 años. ¿Y cómo que estuvo en Buenos Aires? Porque me ha dicho que su abuelo estuvo... ¿El que estuvo en Brasil? Claro, el que estuvo en Brasil. Pero Brasil no es Buenos Aires. ¿Cómo llega su madre a Buenos Aires? Sí, porque... No sé, porque ellos se trasladarían o yo qué sé. Y allí estuvo viviendo un tiempo en Argentina. ¿Su madre conocía Argentina? Claro que la conocería. Mi madre, como de eso no hablé nunca, pero yo tenía 7 años cuando mi madre murió. Ella aprendió aquel trabajo y trabajó en la fábrica de su abuelo, allí en Dos Hermanas. El único tiempo que estuvo trabajando fue mientras estuvo en la fábrica. Y luego una vez que se casa se queda... Ella se colocó ahí, claro, para ganar dinerito. Y luego se queda en la casa haciendo las labores de la casa. ¿Cuáles eran las labores de la casa que tenía una mujer de entonces? Que no eran pocas, como ahora también, son pocas. Ahora, hoy no son tantas. Pero entonces había que lavar a mano y había que ir al río a lavar. Y había que ir y fregar, había que fregar los suelos, tirar en el suelo. Mi madre ya, es que cuando ya nos fuimos, cuando la guerra, yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, claro, mi madre, yo me acuerdo que vestía de negro. No sé por qué motivo ella vestía de negro, que cuando se casó iba de negro también. No sé por qué motivo, pues yo no me acuerdo de eso, ni a mí me explicaron. Pero yo me acuerdo cuando íbamos a lavar, que yo iba con ella al río a lavar. Y eso de algunas cosas cuando nos ponía de comer, claro, cuando nos daba la merienda por la tarde, que yo nos daba la merienda una tarde pan con chocolate, otra tarde pan con aceite, venía el pan un día sí, otro no. A veces lo amasaba ella porque la casilla tenía su horno también para hacer pan y nos daba el cantito de pan con el aceite y azúcar. Ahora con mi hermana yo siempre... El cantito de pan, eso de canto, eso es una palabra típica ¿de dónde? Ya está, no sé, lo he escuchado yo. Cortarle el filo del pan, nos cortábamos para claro, para hacer un agujerito y hacer un hoyito, y echarle el aceite y el azúcar. Y nosotros chiquitas pues nos daba mi madre una tarde y celebrábamos el día, cuando ya pasaba el día del pan con aceite, el otro día era pan con chocolate. Y nos gustaba más el pan con chocolate. Claro, los niños siempre les gusta más. Es que no me acuerdo apenas, yo sé
que mi madre nos tenía a los 4 siempre vestidos blancos. Y la primera vez que a mí me vistieron, que claro, ya mi madre compró tela en Málaga cuando la huía, cuando la guerra, nos hizo vestiditos y eran de color, con florecitas, y a mí me da una alegría que yo aquello lo celebré más, porque yo no tenía siempre nada más que ropa blanca. Mi madre se ve que no le gustaba nada más la ropa blanca para los niños. O sea que el nivel económico, las condiciones domésticas que ustedes tuvieron antes de la guerra eran más o menos, ¿no? Claro, iban defendiéndose. De cualquier trabajador. Me ha contado que bueno, que en la casa se alumbraban con un quinqué, que el agua ¿de dónde la recogían? El agua era una fuente que había. ¿Y una fuente? Sí. ¿Había que andar mucho para ir a la fuente? Sí, un trozo bueno. Se iba por la mañana por el agua y ya se recogía el agua que hacía falta, porque el agua para fregar los suelos, para fregar los platos y eso se iba por ella al arroyo. Pero la que se iba era para hacer la comida, para beber, se iba a la fuente por ella, que es una fuente muy buena, con agua buenísima. Y me dice que fueron tres mujeres, ¿no? 3 hembras las que tuvo su padre. Sí, 3. El hecho de ser mujeres, 3 mujeres, ¿las mujeres tenían una educación diferente a la de los hombres en las casas antiguamente? En mi casa, como no éramos nomás las 3 niñas, pues el niño se perdió cuando la guerra. ¿Cómo recuerda usted el comienzo de la guerra, el día que sabe que ha estallado la guerra? Sí, yo como eso, ya digo que no me puedo acordar. Yo sé que llegó el tren, paró en la puerta, con 2 o 3 vagones que llevaba para ir recogiendo los ferroviarios, para quitarlos de las casillas, para que los que venían, que le temían que les hicieran daño a la gente, a los niños, en particular a la familia que tenían niños. Y claro, mi padre no estaba, como ya he dicho antes, que estaba a hacerse una cura en Sevilla, que le cogían bobadillas. Pues nosotros nos fuimos a Ronda, y de Ronda ya y fuimos a... Ahí pierden el contacto con su padre, no saben si su padre sabe... Mi padre perdimos el contacto desde el mismo momento que mi padre salió para Sevilla, aquel mismo día. El mismo día. Él se fue a mediodía, que cogió el tren, y nosotros nos recogieron por la noche, ya anocheciendo. ¿Y qué ocurre? O sea, ustedes se quedan allí en Ronda, y su padre llega hasta Sevilla, ¿no? Sí, mi padre llegó andando hasta Sevilla. ¿Y qué le contó? Se encontró Sevilla que ya estaba tomada, ¿no? No, ya nosotros no supimos más. Mi madre murió y ya no supo más de mi padre. Ni nosotros tampoco supimos de mi padre. Nosotros éramos huérfanas cuando murió mi madre, que al poquillo de llegar a Málaga, que no estábamos refugiados. En Ronda un camión nos cogió, nos llevó hasta Monda. Ahí salieron las tropas por lo alto de los montes, empezaron a tirarle al camión, mataron al chofer, ya nos tiramos nosotros a la cuneta. Y ¿Las tropas qué tropas disparaban al camión? No lo sé. Yo eso no sé, porque yo era chica y yo eso no me acuerdo. Yo sé que yo tenía mucho miedo, claro, porque yo decía, nos están tirando, nos van a matar. Y cuando vi tanta sangre, que mi madre llevaba un mantón, para cuando vio que el hombre que cuando lo mataron le hicieron un agujero en la cabeza con un tiro que le dieron, y claro, veíamos que salía mucha sangre, y mi madre cogió y le puso el mantón muy doblado para que nosotros los niños no viéramos aquello. Seguramente lo hizo por esto, y ya de ahí ya nos fuimos andando, llegamos a Monda andando, en un convento que estaba destrozado, el convento. Allí nos hicieron las milicianas un arroz a los refugiados. Estuvimos comiendo ahí, después tuvimos que salir huyendo otra vez porque íbamos andando. Sé que pasamos por Coín, por Laurín, y por ahí íbamos andando. ¿Se fueron andando, siguieron andando? ¿Y por qué? ¿Tenían un rumbo definido o...? Huyendo sin saber por qué. Y ya está, huyendo y ya está. Con mi abuela, que era muy torpe, mi abuela, la madre de mi padre, estaba muy torpe porque tenía ya muchos años. ¿Y hacen todo aquel camino solas? Y éramos sordas. ¿Solas ustedes? Su madre, sí, su hermana y su abuela. Nada más, mi madre con la abuela y con los 4 niños. ¿Y cuándo caminaban? ¿Por la noche, por el día? De día, de noche, a la hora que fuera, sin parar. Sin comer, pasábamos por la vera de la carretera, a lo mejor había coles sembradas, y cogíamos y nos comíamos las coles crudas, nos comíamos las acergas crudas, llevábamos mucha hambre, y así hasta que llegamos a Málaga. Menos mal que en Málaga un tío de mi padre, que era capataz de vía y obra, pues que también era
de ferrocarriles, pero llevaba 14 hijos. Estaba refugiado también, que también se la habían llevado a Málaga así, lo mismo que nos llevaron a nosotros. Él vivía en La Ronda, pero se lo llevaron también con los hijos, y allí estaba refugiado en una casa, y allí nos llevó a nosotros. Cuando nos vio que mi abuela era hermana de él, allí nos recogió, y allí estuvimos en esa casa, que ahí murió mi madre, cuando estábamos refugiados. Ahí estaba mi madre, que me acuerdo que nos estaba haciendo ropita, porque claro, no llevaba ni ropa, ni llevaba, y con 4 niños chicos, ella compraría, llevaría dinerillo a los pobres, el dinero que tuviera en la casa se lo llevó. Compró allí tela, no, pues entonces no había la ropa como ahora. Nos estuvo haciendo vestiditos, y al niño también, y ahí ya murió mi madre, porque le dio un paro cardíaco. A lo mejor ¿no? Llevaba detrás un sufrimiento grande también. Un sufrimiento bastante grande, se vio sola, con 4 niños, la abuela, que era peor que los 4 niños juntos, porque estaba muy torpe, Había que llevarla prácticamente claro, a cuesta, ¿no? Ella no hacía más que protestar, que por qué tenía que ir andando tanto tiempo, que por qué. Y claro, llevaba mi madre el sufrimiento de llevar a la abuela así de esa forma, y 4 niños, una niña mamando de 9 meses, que cuando murió mi madre tenía 9 meses la niña, la más chica. Y en aquel momento que ustedes pierden a su madre allí, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que le ocurre? Claro, pues ese tío de mi padre nos recogió a los 4, claro, éramos 4 niños, nos recogió a los 4 porque no nos iba a dejar tirados. Y él llevaba 14 hijos también. Aquello sería, supongo que complicado, aquello. Mi madre, me acuerdo yo, que la tuvieron tirada allí en el suelo, en la habitación, y mi hermana, la que estaba criando, claro, se escapaba y se iba porque estaba mamando en busca del pecho. La pillaron que estaba mamándole a mi madre, le sacó el pecho y se puso a mamarle a mi madre. La cogieron una de mis primas y la retiraron de allí, y ya cerraron la puerta con un candado, sería, por lo que fuera, de allí no se podía entrar hasta que vinimos, que estuvo 9 días y 9 noches los aviones bombardeando y no enterraban a nadie. Entonces estuvo 3 días sin enterrarla. A los 3 días ya se la llevaron y la enterraron, y ya está. Y dejó a 4 niños solitos, sin padre y sin madre y sin nada. Y bombardeando y sufriendo necesidad, supongo, en aquella casa, claro, ¿no? Yo allí no noté de que se sufriera necesidad de comer más o menos, fueron... De falta de comida y eso no, porque mi tío llevaría dinero. Y mi madre también llevaría, claro, ya ellos se iban apañando como podían. A nosotros falta de comida y esto no pasamos en Málaga. Pero después ya empezaron que tomaban Málaga también, y otra vez que salimos huyendo. Otra vez andar. La carretera de Almería. ¿Cómo recuerda aquello? Porque es un episodio de los más trágicos también de la historia de la guerra, ¿no? ¿A dónde estaban ustedes, por cierto? ¿En qué casa? ¿De qué parte de Málaga? Nosotros estábamos por el Palo. ¿Y era una casa grande, una casa pequeña? Una casa grandísima, de mucho lujo, muy bonita, unos muebles muy bonitos, que se ve que los que se fueron huyendo también, y se dejaron la casa, y en esas casas que dejaban cerrar, pues las abrían y metían a los refugiados. Y allí entraron ustedes porque ustedes les indicaron que entraran allí, ¿no? Sí. Estaba mi tío allí con sus hijos, y allí, pero aquello tenía muchísimos dormitorios, de cuarto de baño, y no era muy grande la casa. ¿Y bombardeo hubo durante mucho tiempo, lo recuerda? Sí, mucho bombardeo. ¿Llegaron a caer bombas cerca de la casa, cerca de...? Por allí también, sí, pero nosotros había allí un refugio y nos metíamos... ¿A dónde estaban refugiados? ¿Cómo era el refugio? El refugio era como si fuera una cueva por debajo de tierra. Eso llevaría mucho, por lo visto eso ya lleva mucho hierro por lo alto, por si cae una bomba que no caiga abajo. Y unos asientos de la misma tierra, porque son una excavación de la misma tierra, hacen unos polletes a los lados, unos asientos, y allí nos sentábamos. El que no pillaba sitio ahí se tiraba al suelo. ¿Cuánto tiempo podían estar en un refugio? ¿Horas? Hasta que se retiraban los aviones y ya empezábamos a salir. Y acabábamos de salir y empezaban otra vez las sirenas a tocar, y otra vez corriendo al refugio. Había una llamada de sirenas, ¿no? Sí, de sirenas. Tocaba la sirena, otra vez vienen.
y otra vez al refugio. ¿Y había mucha gente en aquellos refugios? Llenito, no sé cuánto, pero mucho. El refugio era grande. Mucha gente de allí, de aquella zona, del Palo, se escondía. Sí, mucha gente de esta zona del Palo se metían allí. Estaban organizados los refugios, me refiero. Había gente que decía, venga, refugio, tal gente entra aquí, tal. ¿Usted no se acuerda, no? De eso no lo sé. Lo que sí se acuerda es que llega un día que dicen, van a tomar Málaga, vamos y tuvimos que salir huyendo otra vez. ¿Cómo fue esa huida? ¿Cómo... ¿Hay una organización en esa huida o hay un...? Ahí cada uno huía como podía. Todo el mundo huyendo. Había gente que se llevaban hasta la máquina de coser y nada más en salida tenían que tirar, claro, porque no podían tirar para adelante. Y claro, los sacos llenos de ropa, cuantos llevaban ya a lo mejor un par de kilómetros andando, tenían que tirar ropa, tenían que tirar la comida que llevaban, porque andando y cargado no podían. No había manera de... Estuvimos 9 días y 9 noches. ¿Cuánta era la reunión familiar que iban caminando? ¿Cuánta gente iban de su familia? De mi familia iba mi tío y su mujer. Muchos niños. 14 hijos. No, ya él tenía los hijos, eran mayores. La más chica que llevaba era 2 años mayor que yo. O sea, mi tío era mayor. Y eso, que a ella íbamos mucho, salimos de día. ¿Sabe claro, sobre qué fecha fue la salida? ¿De qué? Yo creo que fue en noviembre. ¿Hay fecha de que febrero, la época de febrero o marzo? ¿Era tiempo, no era ni mucho frío ni...? No, no hacía ni mucho frío ni mucha calor, porque claro, y andando no daba ni frío ni calor. Y salen todos para adelante como pueden, ¿no? Cada uno como puede, pero la carretera iba así, a apretar. 9 días y 9 noches andando, claro, yo tenía 7 años entonces. A mí se me reventaron los pies hinchados, se me reventaron los dos, de tanto tiempo de ir andando. ¿Tenían que echar jornadas de andar de cuántas horas podían? Sin parar, de día y de noche, y luego después los barcos no dejaban de tirar cañonazos para que no se pasara la gente. Estaban los 2 barcos, que entre sí ellos se tiraban uno al otro y había siempre muchos cañonazos uno al otro. ¿Dispararon contra la población civil? Sí, hicimos mucho. ¿Eso fue bombardeo contra la población civil? Las personas iban volando por alto y la carretera ya, los tanques que pasaban iban machacando los cadáveres. Iban pasando por lo alto de los cadáveres. ¿Eso lo vio usted? Eso lo vi yo con mis ojos, sí. ¿Y gente vio muchos cadáveres, mucha gente muerta? Sangre, muchas personas machacadas, que lo que más pasaban eran eso, los tanques. Y claro, tiraban, no dejaban de tirarle a las personas volaban por alto y caían al agua. Yo todavía, a mí me quedó un trauma de eso, que yo todavía veo un relámpago cuando hay tormenta y no sé dónde meterme. ¿Y disparaban desde el mar y desde el aire también? Y desde el aire, aviones desde el aire y los barcos tirando. ¿Tuvieron alguna baja familiar en esa huida? El niño que se perdió, que lo metieron en la ambulancia, una prima mía también, que era 4 años mayor que yo, que llevaba al niño en brazos, a mi hermano, que tenía 4 añitos, y lo llevaba en brazos. Mi tío llevaba a mi hermana, la segunda, la que va detrás de mí. La llevaba también, él la llevaba en brazos, porque también era chiquita, tenía 5 años y algo, porque nosotros nos llevamos a menos de 2 años. Y el niño lo llevaba una prima mía, sí, con 4 añitos que tenía. Entonces a ella una metralla le cortó los pies y una ambulancia, ya pasó la ambulancia que cogía a los que estaban vivos, que se estaban desangrando, a los muertos. Había una ambulancia socorriendo allí a la gente. Sí, ¿no? Venían las ambulancias y iba socorriendo, pero al niño no se lo querían llevar porque lo que tenía era de la explosión, con los bracitos y las manos, tenía de los chinos que habían salpicado, tenía heriditas, y entonces le dijeron los de la ambulancia, no, porque el niño no lo podemos meter en la ambulancia porque no está para llevarlo al hospital. Pero a mi prima se la llevaron. Pero dijo, hombre, llevárselo para allá, que no hay quien lo lleve en brazos, y este niño muy chiquito va a quedar andando. En el momento que yo entré en Almería, estoy en el hospital a recogerlo. Le dije a mi tío, dice, bueno, pues vamos a llevárnoslo, y ahí se quedó. Ya no supimos más de él. Nunca más supieron de él. Nunca más. O sea, usted tuvo un hermano que no sabe si se salvó, si ha crecido en algún sitio. Todavía no lo sabemos. Y no sabe. Mi padre sufrió mucho con esto, porque ahí de verlo
al pobre mío, por lo que sufría de su hijo perdido, que era el único varón que tenía. Que los otros no hubiera sido una de las niñas, hubiera sufrido igual, claro, pero el único varón que tenía. Y nunca fueron a preguntar, no pudieron enterarse. Mi padre o la Cruz Roja en Rusia y en muchos sitios, lo ha buscado en muchos sitios. Luego después nos apareció uno que se había puesto en el periódico, vino a conocernos, estuvo con nosotros y no era mi hermano. Él decía que sí, que recordaba a mi madre, tal como la tenemos nosotros en fotografía en grande, que sí que la recordaba, pero no. Claro, no era. Y bueno, hicieron todo aquel camino 9 días y 9 noches. 9 días y 9 noches. Viendo eso, gente huyendo. ¿Ustedes no se perdieron unos con otros? Era difícil, ¿no? Mi abuela fue la que se perdió, que se quedó atrás. Y entonces mis dos primos, que eran los mayores, se volvieron, uno con 20 años y otro con 22. Se volvieron porque ya mi tío dice... Y la tía se ha quedado por ahí, la tita, vamos a ver si volverse, a ver si la encontráis, porque no la vamos a dejar por ahí sola. Entonces se volvieron los dos, cruzaron la zona y los cogieron. Y entonces se los llevaron presos, se los llevaron a Sevilla y en Sevilla lo mataron. Por ir huyendo. Fuerte también, ¿no? Porque es tan fuerte. O sea, por de alguna manera... Y su madre se volvió loca. Ellos no pertenecían a ningún partido, ni eran milicianos, ni eran nada. De nada. O sea, no habían participado en la guerra. ¿Eran jóvenes de cuántos años? Uno con 20 y otro con 22. ¿Y no habían formado parte del ejército ni nada? No, en ningún sitio. Conforme lo cruzaron, lo cogieron, se lo llevaron a Sevilla a una cárcel y lo fusilaron. Porque el segundo de ellos había estado en el hospital y todo porque no sé qué tuvo, de ansiedad o algo de eso, de los mismos jaleos que había en la guerra. Y lo tuvieron en el hospital ingresado, porque hacía muchas tonterías y eso. Se ponía a andar con las manos, andaba con la cabeza para abajo. Yo me acuerdo que íbamos al hospital a verlo y hacía esas tonterías. El muchacho, que algo le pasaba, no sé qué, que lo hospitalizaron y lo metieron con los locos. Y luego después ya le dieron el alta y... ¿Ustedes cuando salieron andando conocían su destino? ¿Sabían a dónde Nosotros no sabíamos dónde íbamos. Cuando llegamos a Almería, mi tío lo que buscaba eran más niños, porque no se quería dejar niños, porque decía su madre había muerto, pero su padre tiene, a ver si algún día, si aparece, que no le falte ninguno de sus hijos. Y el niño no apareció nunca más. ¿Y allí en Almería qué hacen? ¿Cómo se encuentra al llegar allí? ¿Cómo es el recibimiento de la ciudad? Allí llegamos, claro, en el momento que llegamos allí íbamos enmayaditos, con mucha hambre, sin saber. Mi tío por el camino, cuando íbamos huyendo, se salía a esos montes, cogía una cabra, la ordeñaba en la petaca para darle la leche a la niña chiquita que estaba mamando. Y en la petaca donde llevaba el tabaco, en la parte de arriba de la tapa, ordeñaba una cabra de por ahí que la cogía como fuera, la ordeñaba y le daba esa leche, le daba que eso hubiera sido un veneno, pero no tenía nada para morirse. Y llegaron a Almería y ¿cómo se encontraron, cómo fue el recibimiento? Porque allí estarían llegando nada miles. De recibimiento, allí nos metimos, que aquello parecía como una cuadra o yo que sé lo que era aquello. Mi tío se fue por ahí al campo, buscaba si encontraba algo, compró harina y dijo, pues haremos una gacha, pero claro, no encontraba tampoco la harina, le vendieron ya de compromiso, le vendieron una poca, pero era muy poca para tanta familia como llegaba. Y se hizo allí una gacha, yo no sé, decía que era una sartén o lo que fuera aquello, y se fue por tagarnina. Y se la echó, para aumentaba la comida sin pelar ni nada, con los cascargaitos. Y aquello pinchaba, de eso sí me acuerdo. Y no lo podíamos comer. Y decíamos, yo no quiero esto, yo no me lo podía comer, a mí me pinchaba en la boca, yo no me podía tragar aquello. Mira que tenía hambre, pero no me lo podía comer. En Almería no estuvimos mucho tiempo porque allí estaba mi tío, estaría haciendo gestiones a ver si encontraban niños. Pero ya de momento de allí ya nos tuvimos que ir otra vez huyendo por lo que fuera, yo qué sé. Otra vez nos tuvimos que ir huyendo de ahí. Y fuimos a Alicante.
Alicante íbamos en tren. Cuando llegamos a Alicante, ya ahí mi tío se presentó y le dieron el trabajo. Allí ya mi tío estaba trabajando. Pero cuando llegamos a la estación de Alicante, mi hermana y yo, la segunda, y yo íbamos con el sarampión, con mucha fiebre. Entonces nos tiraron allí en un saco en medio de la sala espera. Allí acudieron mucha gente para recoger niños, para auxiliarlos, para poderle ayudar a las familias que iban con niños. Y claro, ya llegó allí un matrimonio que la gente era de teatro y tenían fábrica de almendras. ¿Sí? Tenían también muchos almendros y eso, y nos recogieron a nosotras a las dos, porque íbamos con mucha fiebre. Nos llevaron a su casa, ya nos dieron de comer, nos llevaron al médico y fue el médico allí a la casa y ya ahí sí, esa familia nos cuidó más bien. ¿Cómo se llamaban aquella familia? ¿Se recuerda? Yo de apellido y eso no me acuerdo. Ella se llamaba Rafaela y él Juan. Y a él se lo llevaron al frente. No me acuerdo cómo es, que hubo muchísimos muertos en la batalla del Ebro. Y ahí ya le vino a ella de que estaba desaparecido, estaba perdido, no sabían si había muerto, de lo que había pasado ahí, había habido muchísimos muertos, no sabían si estaba muerto y ella se puso como loca, daba unos gritos, llorando y ya está. Y en eso ya fue mi tío y nos recogió. Ella no quería, porque ella quería adoptarnos, nos cambiaron hasta el nombre, un matrimonio que no tenían niños, nos querían adoptar, como no teníamos padre ni madre, se querían quedar con nosotros, pero ella ya estaba deshecha. Ahí ya nos recogió mi tío y ya estábamos con él también, que a él le dieron el trabajo en Callosa la Segura. En Alicante estuvimos, no sé, un par de meses, yo no sé el tiempo que yo estuve aquí. Su tío ya estaba más o menos instalado y ya la cosa se tranquilizó, ya ¿no? Tenía él su casa, que se le había dado a la Renfe no, los ferrocarriles, ya le había dado su casa, ya estábamos... ¿Y cuándo regresan a Málaga? ¿Cuántos regresan a...? Ya para acá cuando se terminó la guerra. Se termina la guerra y tiene conocimiento de su padre entonces, sí, ¿no? Eso fue allí mismo, porque ya de allí lo trasladaron a Linares, y estábamos en Linares, que es por donde pasaba la vía de la Calorina, pasaba un tren por debajo y otro por lo alto, y a veces iba pasando uno de la Calorina por lo alto y el otro por debajo. Y a mí me llamaba mucho la atención, yo me ponía allí en la puerta cuando venían los trenes, coincidía muchas veces un tren con el otro. Y su padre se entera de que ustedes estáis bien y va, supongo, en vuestra búsqueda, ¿no? ¿O es al revés? ¿O ustedes vais a...? No, fue mi padre. Mi tío ahí, la casa que ella tenía el piso arriba, escaleras de madera para subir, muy peligrosas, para bajarla y eso, en aquella casa que vivíamos. Las 3 niñas, porque ya no nos llevaban nada más que una, arriba no nos estábamos quietas, nos poníamos a jugar. Un día se cayó mi hermana por la escalera, total, y dice, estas niñas le va a pasar algo, la vamos a ponerla en un colegio de huérfanos. Y ya nos puso en un colegio de huérfanos que no nos pertenecía porque éramos de ferrocarriles y no nos pertenecía y no nos querían coger. ¿En cuál? ¿En un colegio de huérfanos dónde? En la Yedra. Allí estuvimos ya hasta que ahí se terminó ya la guerra. Se terminó la guerra, estuvieron unos meses, se puede decir. Cuando fueron a tomar aquello, el colegio, teníamos muchos juguetes y los juguetes de aviones allí sí que estuvimos nosotros bien. El director de ese colegio era una bellísima persona y con un trato que le tenía a los niños fabuloso. Se llevaba de... Y aquellos eran niños huérfanos de toda la guerra, ¿no? Sí, de la guerra. A nosotros no nos pertenecía y nos metieron en el de los niños, que había sitio. No nos pudieron meter con los de ferroviario. No había sitio. Y ya allí nos llevaba el director, pero él mismo. Llevaba unos sacos de nueces, de caramelo, de almendra, de muchas chucherías, de avellanas americanas. Se subía en los barcones, que yo tenía unos barcones grandísimos. Se subía allí, cogía los sacos y los vaciaba y los niños nos mataban allí por cogerlo. Allí no nos faltó ni jamón ibérico, allí no nos faltaba de nada. Íbamos, don Hipólito era el encargado de los almacenes. Íbamos don Hipólito
yo quiero azuquita, ahora mismo te la doy. Y cogía de esa, la azuquita de los que nos daba azuquita, le pedíamos caramelo, nos daba. Le pedíamos unas zapatillas nuevas, nos las rompíamos para que nos diera otra de otro color. ¿Y cómo te has roto tú las zapatillas? Y yo decía, no, es que me he enganchado en el jardín. Anda, toma otra. Y nos daba otras zapatillas nuevas. Hoy nosotros lo queríamos más a don Hipólito, lo queríamos más porque nos daba todos los gustos que queríamos. Nos hacía, como éramos las 3 niñas nada más, nos hacía unos muñecos de olivo, más bonitos, y nosotros nos volvíamos locas con él y íbamos siempre buscando a don Hipólito. Y aquello llega al final de la guerra, ¿y qué pasa con aquello? Al final de la guerra, ya cuando los juguetes eran de la zona roja, los aviones y cosas, a nosotros nos daban juguetes de niños, porque como estábamos con los niños, aviones, y ya empezaron a quemarlo, encendieron una chimenea muy grande y empezaron a echar todos los juguetes allí. Para cuando vinieran, para que no vieran las banderas de los aviones y eso, para que no vieran que era de los rojos. Y llegaron, y cuando entraron, ¿recuerda el día que entraron allí las tropas nacionales? Donde llegaría un día que entrarían allí al colegio, ¿no? Claro, sí, pero ya de eso yo sé que vinieron unos días y llegaron allí y ya está. Yo no sé lo que hicieron ni lo que no hicieron. Yo ya sé que mi tío fue y nos recogió. Claro, porque ya el colegio cerraba. Y ya nos llevó otra vez a la casilla, y ya mi padre había tenido noticias, como había terminado la guerra. Uno que estaba allí por aquella parte, un maquinista, pasaba con la máquina, que iba explorando la vía, y entonces ya supo de nosotros. A mi padre lo conocía mucho, y a mi tío también. Y entonces cuando ya vino por esta parte, o no sé si es que le escribió, el maquinista mi padre, pues tus niñas están en tal sitio, y tu mujer ha muerto, que no lo sabía mi padre, y tu madre también ha muerto, y no tiene nada más que a las 3 niñas, y las tiene tu tío allí en Linares. Entonces mi padre fue rápido por nosotros, y ya nos trajo ahí a la casilla. Su padre también estaría hecho polvo, ¿no? Claro, él solito, aquí. Él sacaba, tenía ahí la casilla, él cogió una habitación. Volviste aquí, volviste a donde... A la Atalaya. Ahí ya mi padre empezó a recoger, sacaba cada mes el economato. Él no sabía si nos iba a encontrar ni lo que se iba a encontrar, porque él ya le habían dicho que mi abuela se había perdido, pero ya está, no sabía de que mi madre había muerto ni nada más que la abuela estaba perdida. La abuela se quedó al final en Málaga, no sé en qué sitio la recogerían y ya está. Y aquí cuando vinimos tenía mi padre una habitación llenita, que había un cajón casi tan grande como esta mesa, nada más lleno de azúcar. ¿Se ha habido guardado? Y de chorizo, de jamones y de tantas cosas, que tenía la habitación llenita hasta la puerta. Iba guardando, sacando el economato, lo que podía comprar por fuera. Dice, porque va a venir escasez ahora. Claro. Ahora va a venir mucha escasez. Y entonces cuando yo recoja a mi familia, no, aquí no va a haber que comer. De mi padre recogiendo, después nosotros nos encargamos de ir derrochando lo que podíamos, y ya está. Y entonces me dice que los años aquellos de su padre volvió a tener su trabajo tranquilamente, ¿no? Sí, mi padre sí, porque como mi padre de política, no se había involucrado en nada. Nada, él no sabía. Y luego después, de alguna manera, su padre tuvo resentimiento por todo lo que había pasado, la guerra. Que, de alguna manera, ustedes, o sea, su vida está truncada claro, por la guerra, ¿no? Mi padre siempre, eso sí, se lo escuché muchas veces, y cuando hablaba de ello, lloraba, y no era una persona que llorara por cualquier fácilmente, cosa, ¿no? Pero lloraba por su hijo perdido, y no... Hizo mi padre muchas gestiones a ver si lo podía encontrar, pero no. Y después, ¿cómo lleva la casa para adelante? Usted, supongo que le tienen que echar una mano pronto a su padre. Vino una prima mía con nosotros, de ese tío mío, que a su padre lo metieron en la cárcel también por haberse ido huyendo. Claro, los ferroviarios que se fueron, mi padre, ¿cómo fue que iba a hacerse una cura? Él no se fue huyendo. Claro. Mi padre que llega ahí tiene cárcel también, pero mi padre no se fue huyendo, mi padre fue a Sevilla a hacerse una cura. Y por eso no le pasó nada, a los otros sí, a los otros a mi tío sí lo metieron en la cárcel, y salí de la cárcel y el otro día se murió con úlcera de estómago. Claro, ellos se quedaron
huérfano de su padre. Su madre siguió viviendo, Claro. pero con la cabeza perdía. Perdía también. Cuando le mataron a sus hijos y ella se enteró, se volvió loca. ¿Y aquí es donde vivieron más o menos tranquilos? ¿O el ambiente también, el pueblo había sido duro y ahí quedaba todavía...? Nosotros es régimen? que no estuvimos en el pueblo nunca, nosotros estábamos ahí en la atalaya y eso era el campo. Y ahí estaban quitados de en medio y... Ahí nosotros no nos enterábamos. ¿Volvió a ir al colegio usted? Nunca más. Nunca Yo más. estuve en el colegio cuando estuve allí en el colegio ese que estuve. Luego después mi padre nos enseñaba a leer, a escribir, eso nos enseñaba lo más preciso, porque él tenía mucho empeño de que no fuéramos analfabetas. Él tenía mucho empeño en esto, que antes los padres de entonces no querían que los hijos supieran leer ni escribir, porque yo te lo escuchaba mucho. Y luego ustedes cuando fueron más grandecillas estuvieron siempre en la casa y luego hicieron... ¿Usted, por ejemplo, tuvo algún trabajo fuera de su casa? No, yo no. Llegó un momento que conocería al que luego sería su marido, ¿no? Claro, sí. Y ya ahí en la atalaya también nació mi niña, porque era también de Cañete. ¿Su marido también era de Cañete? De Cañete también, sí. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo eran los cortejos y los noviazgos de entonces? Porque son muy diferentes a los de ahora. Claro, por cartitas, ya nos mandábamos las cartitas. ¿Y mucho tiempo de cartas? No, mucho tiempo no tuvimos mucho tiempo. Sí, yo tenía 14 o 15 años. Cuando nació mi niña tenía yo 18 años. Entonces que se casaban muy pronto y se... Claro. Y tuvo que ir su marido, por ejemplo, a la casa de alguna manera que diera claro. el beneplácito del padre, ¿no? Mi padre no lo quería ni pintado. Él decía que se estaba aprovechando de una niña sin madre. Él tendría su padre supongo que tendría el miedo de que le fuera a pasar algo a sus niños, ¿no? Hombre, claro, mucho. ¿Y cómo usted valora la educación que le dieron sus padres? Me refiero, lo que le pudo dar su padre, porque claro, realmente... no mucho, muy poquito, porque él nos quería enseñar a que supiéramos llevar una casa, por lo menos. No quería que fuéramos analfabetas. Él no podía cubrir tantas cosas, no podía. No le daba tiempo, no tenía... No le daba tiempo, porque él llegaba y tenía que hacer la faena de la casa, tenía que hacer la comida. Sí, un día me dejó la olla con el agua, los garbanzos en remojo y el tocino, las cosas para que pusiera yo un cardo para cuando viniera para comer, y cogimos los garbanzos que estaban remojados, los tostamos y nos los comimos, y cuando vino mi padre a comer estaba el agua hirviendo. Claro, entonces su padre estaba el hombre. Estaba, lo que lo teníamos era loco, pobre mío. Imposible que se pueda sufrir más. Y una vez que ya tiene novio, se casa y ya abandona la vivienda familiar, ¿no? No, yo me quedé en mi casa. Se quedó en su casa. Sí, yo me quedé en mi casa. Con su padre todavía, su padre siguió trabajando de ferroviario y su esposo. Yo me quedé viuda muy joven, tenía 20 años. ¿Y se murió su marido pronto? Se murió con la tuberculosis, que es la enfermedad que andaba tanto. ¿Y eso fue como se contagió? Sí, no lo sé. Murió pronto a los 2 años. Le dijeron que era la tisis volante y ya está, murió en 4 meses. Murió mucha gente entonces de tuberculosis, sí, ¿no? En la posguerra, ¿no? Mucha, por la falta de la alimentación. ¿Y cómo reanuda luego usted otra vez su vida? Porque... Seguí en mi casa. Siguió en su casa. Yo era la que tenía ya que llevar el timón de la casa. Ya mis hermanas fueron más mayores, se fueron a trabajar, porque claro, que no había. ¿Luego llegó a casarse usted? No, yo no me casé más. No se casó. Todavía estoy igual. Y siguió con su padre, supongo, mucho tiempo, hasta que su padre... Con mi padre hasta que murió. Hasta que murió mi padre, que murió aquí, en esta casa. Y con relación con su hermana, ¿no? Claro, mis hermanas ya se casaron las dos y ellas se fueron también.